Vamos a empezar. Hoy tenemos tres cosas. Nuestra agenda es muy sencilla. En principio, el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón es un historiador egresado de la Universidad Veracruzana. Le voy a traer una silla. ¿Puedo tomar esta silla? Porque pasa sentado, ¿no? Sí. Por supuesto. Ángel Rafael nos va a... La idea de que estuvieran aquí es porque la institución se llama Simón Bolívar y ya les contó una cápsula, ¿verdad? De que por aquí pasó, subió y bajó Simón Bolívar. Y entonces Ángel Rafael nos va a presentar una visión del licenciado Francisco Cuevas Cancino, que es el fundador de esta institución y que es un biógrafo de Simón Bolívar. Está el libro y ahora les explicará de qué se trata esto. Posteriormente a ello vamos a presentar el doctorado que tiene la institución para que vean un poco cómo se construyen estos proyectos curriculares, y posteriormente a ello un egresado del doctorado va a presentarles su trabajo sobre etnografía. Y terminamos. ¿Sale? Así es que, bienvenidas y bienvenidos. Rosy, pásale, mira aquí hay un lugar. Adelante. Yo lo presenté mal, pero lo mandamos a estudiar España y Historia para ir a ver sus raíces. A este país le sobran títulos académicos y le faltan ciudadanos, ¿no? Eso decía Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los impulsores de la Universidad Veracruzana. Entonces, muchos mexicanos o latinoamericanos pensamos que el título es apellido, ¿no? Entonces, si no le dicen doctor o maestro, pues no, el académico no se siente seguro, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchísimos académicos con grados, nomás son los grados, ¿no? Pues agradezco la invitación al doctor Reinaldo Castillo Aguilar, autoridad académica en el estado de Veracruz y sobre todo abrigo de muchas décadas atrás, desde el siglo pasado y el siglo XX. Muy emocionado tener aquí a la maestra Cristina Flores Berlanga, testiga, pilar fundamental en la institución y en la vida del embajador Francisco Cuevas Cancino. Un servidor ha soñado con escribir una de las biografías del ejemplar mexicano, como lo fue don Francisco, que llegó a vivir a nuestra ciudad de Jalapa a finales del siglo XX. Y es uno de los mexicanos que han elegido Jalapa, como muchísimos mexicanos y extranjeros que han decidido vivir en nuestra ciudad. Algunos vienen de visita y se quedan a vivir con nosotros. Decía un jalapeño no tan ilustre que el jalapeño es aquel que nació en Jalapa y que llegó ayer. Entonces ustedes ya tienen una semana en Jalapa y ya los podemos considerar jalapeños. Bien. Sea bienvenida a esta misión educativa de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta, República de Colombia. Saludo al doctor Omar Rosso, que es usted, ¿verdad? A Juan Diego Hernández, que es el director del posgrado, a María Daniela, que anda por acá, profesora de apoyo en la maestría, y a los doctorantes Raúl, Sandro, César, María de José, Andri, Sandra, Yureli, Nadia, Belisario, Javier, Sergio, Yair, Jessica, Candy, Penélope y Mabel. No sé si lo pronuncié bien. Sean ustedes bienvenidas a la ciudad de capital cultural y de la educación del sureste de la República Mexicana desde 1886, cuando se fundó la primera escuela normal en el sureste de nuestro país. Las relaciones entre Jalapa y Colombia se consolidan en el siglo XIX, cuando el jalapeño, el libertador de Veracruz, don Antonio López de Santana, el muy mal querido de la historiografía mexicana, el traidor,
el que vendió la nación, pero López de Santana nunca actuó solo, tuvo el aplauso de sus conterráneos y por eso fue 11 veces presidente en un espacio de 6 años. En su última presidencia, que fue exiliado, eligió Colombia para vivir. Turcobaco, muy cercano al puerto de Cartagena. Ahí, su presencia en esa zona también la transformó, relacionando la agricultura, construyendo espacios educativos, y es la única ciudad del mundo que tiene un busto de Antonio López de Santana. López de Santana en la República Mexicana no tiene ni siquiera un drenaje público donde se le recuerde. Su placa de mármol que decía que en esta casa había nacido López de Santana el 21 de febrero de 1794, hace 45 años fue quitada de su casa por órdenes del gobernador Agustín Acosta Lagunes. Hace poco, después de 40 años de indagar dónde estaba esa placa, por fin la encontramos en una residencia en la zona de Las Ánimas. En un baile, una joven levanta el pasto con el tacón y se empezó a ver, y ahí estaba la placa de mármol que se había mandado a construir a finales del siglo XIX, pero la familia dice que es su placa y no la quiere entregar. Entonces, allá en Cartagena, en esta población donde López de Santana vivió más de 3 años, tiene su estatua. Entonces, vaya, pues te saludo. Y hoy tenemos en el olvido, hace 10 años, un historiador de la universidad en Inglaterra ha hecho las nuevas biografías de López de Santana en 2 tomos. Fowler ha hecho una nueva revisión crítica del personaje más odiado de la República Mexicana, Antonio López de Santana. Hace más de 60 años, mi amigo y casi vecino, Sergio Galindo, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, bajo el rectorado de mi maestro, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, impulsaron la primera editorial universitaria y también dieron cabida al primer libro que va a publicar el colombiano Gabriel García Márquez bajo el título de Los funerales de Mamá Grande. Es el primer libro que se publica fuera de Colombia y es la Universidad Veracruzana quien va a impulsar esta obra. Sin olvidar el otro gran colombiano que trajo a García Márquez fue Álvaro Mutis. Ellos, Mutis como García Márquez, fueron jóvenes que estuvieron en Jalapa y que se les impulsó sus publicaciones. García Márquez, ya después de ser el Premio Nobel de Literatura en 1982, hace un documento donde todas las películas que se hagan del trabajo de García Márquez tiene que haber una participación de la Universidad Veracruzana para agradecer ese apoyo que le dieron en 1962. También nos queda otro colombiano con más de 40 años que vive entre nosotros, un colombiano escritor, Marco Tulio Aguilera Garramuño, que hoy es académico y gente en la editorial veracruzana. Garramuño, en sus juventudes, hace 40 años, tuvo la osadía de compararse y anunciarse como el sucesor de García Márquez. Eso provocó mucha irritación en los círculos literarios de Colombia, y yo creo que por eso Marco Tulio no ha regresado a su patria después de esa osadía de anunciarse como el sucesor de García Márquez. Y bueno, muchas felicidades a ustedes que
que andan tras las huellas de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco, quien en enero de 1799 partió del puerto de La Guaira con destino a Madrid. Pero por ser invierno en ese momento, y parte en el barco San Ildefonso. Al llegar al Golfo de México se encuentra que hay una situación climática y que impide continuar su viaje a Madrid. Tiene que bajar y tiene que esperar casi 50 días y los va a aprovechar. Va a tomar la diligencia que lo va a conducir del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, pasando por la ciudad de Jalapa. Decía hace un rato que este es el camino real que conectaba Sevilla, La Habana, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Acapulco, para terminar en Filipinas. Entonces Simón Bolívar tuvo que recorrer el virreinato de la Nueva España, diciendo que pasó por nuestra ciudad. Por espacio de 48 días va a estar en el virreinato. El joven Simón Bolívar, con tan solo 15 años, fue hospedado en la casa de los marqueses de Uruapan. Fue recibido por el propio virrey de la Nueva España, Miguel Aranza. Entonces, no era cualquier viajante Simón Bolívar, era alguien que traía un respaldo económico de esas generaciones que ha platicado Francisco Cuevas Cancinos en su obra. También hay una cosa muy interesante, se le relaciona amorosamente con un personaje de la historia que la tendrán que conocer en su obra o en las películas, la famosa Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, Barba y Bello Pereira, una de las mujeres más bellas del virreinato, una de las mujeres más románticas y que tiene una gran lista de amores a pesar de sus 3 matrimonios que tuvo. Se ha dicho mucho de la Güera Rodríguez y yo no entiendo, a lo mejor el joven de 15 años sí se puede haber enamorado, pero así como tuvo de amores a Simón Bolívar, también tuvo de amores a Alejandro von Humboldt, que llegó 6 años después. Hace poco se ha publicado una biografía de Alejandro von Humboldt, donde desmiente, y ahora, como todos lo quieren meter, y anuncian que Alejandro von Humboldt no tuvo relaciones sexuales con la famosa Güera Rodríguez, porque venía acompañado con su pareja homosexual. Entonces ahora ahora si no es homosexual o todas esas cosas, pero este investigador hace es interesante esta relación, porque pobre Güera Rodríguez, extranjero, todo el mundo tenía que. Entonces, ahora que se tenga en la Ciudad de México, a ver, en uno de los museos, ahora ver del Museo de Antropología, hay unos historios de la Güera Rodríguez. Bueno, este es el paso de Simón Bolívar por México, y en marzo de ese año de 1799 regresa para continuar su camino hacia Madrid. 25 años más tarde, en 1824, en el Congreso, el diputado Servando Teresa de Mier, diputado por el estado de Nuevo León, propuso ante el Congreso darle la soberanía a Simón Bolívar. Y hay todo un documento donde el Congreso de México le da la calidad de ciudadano a Simón Bolívar. Sin olvidar que el libertador Simón Bolívar tuvo una gran relación epistolar con Agustín Iturbide, el otro apestado de la historia de México. En México hablar de Agustín Iturbide o López de Santana está casi que prohibido. Son los malos más malosos de la maldad, López de Santana y Agustín Iturbide. El otro más malo de la maldad ya fue perdonado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como lo fue Porfirio Díaz. Entonces ya nomás nos quedan 2 malos, y Porfirio Díaz ya lo reconocemos como un gran impulsor del desarrollo
económico a finales del siglo XIX. El Congreso de la Gran Colombia designó al presidente dictador Benito Juárez García. Digo dictador porque gobernó 15 años y el Congreso de Colombia le va a dar el título de benemérito de la patria el 2 de mayo de 1862. Y bueno, hablar de Benito Juárez para los mexicanos se nos ha impuesto con una devoción, aunque Benito Juárez nunca se preocupó por los indígenas, que fue el primer presidente indígena, está muy bien, pero los indígenas fueron olvidados, fueron rechazados, a pesar que Juárez ya como presidente se le olvidó el acta, se le olvidó su lengua materna. Juárez, ya siendo todo un ilustre personaje, ya nunca quiso regresar a esa magia, a esa mágica infancia. Si bien es cierto, la infancia de Juárez es una infancia terrible, se le muere la mamá, se le muere el papá, se le mueren los abuelos y el tío con el que lo cría. Yo tengo una teoría que ya me costó que me corrieran de la Pedagógica Nacional. El tío a los 12 años se da cuenta que el joven adolescente precoz era zoofílico con las borregas. Entonces, por eso lo corren de, imagínense, indígena, y tiene la zoofilia, que es muy propio en el campo latinoamericano. Entonces, por eso sale de... Y por decir esta barbaridad, atenté contra la santa cultura del juarismo. Nosotros en el Estado mexicano nos ha vacunado con Juárez, ¿no? Yo recuerdo mi infancia, el kinder, me tocó el centenario de la muerte de Benito Juárez y todo mi kinder fue a escuchar a Benito Juárez. A lo mejor por eso es mi tirria con el Benito Juárez. Gracias a Dios que en el 2006 el gobierno federal era de otro color y se les hicieron los homenajes a Juárez, pero como cualquier ciudadano. Esa sería esta parte. Yo venía muy emocionado por escuchar el testimonio de la maestra. Yo dije, por fin voy a escuchar un testimonio de la maestra Cristina. Pero bueno, con el permiso, por favor, con el maestro. permiso, yo ahorita me sentía nervioso. Ya hace 5 años que estoy jubilada, maestro. Por favor. Bueno, yo quise, esto le quise llamar una brevísima biografía del embajador Francisco Cuevas Cancino. Ya hicimos los saludos pertinentes de la delegación y a los compañeros de la Escuela Simón Bolívar. Y bueno, yo como historiador, el historiador, dentro del área es más fácil hacer una biografía, ¿no? La tesis doctoral está trabajada sobre un intendente del siglo XVIII, Miguel del Corral, que vino a la Nueva España en 1764 y que sus descendientes hasta el 30 de noviembre del 2018 estaban insertos en el gobierno. 240 años una familia teniendo funcionarios públicos. Miguel del Corral fue intendente, sus nietos fue Sebastián Lerro de Tejada, nacido junto a la casa de Santa Ana. Toda la familia del Corral y Lerro de Tejada es una familia muy importante en la lucha liberal. Después, en el siglo XX, van a ser priistas, todos van a estar muy bien relacionados. Le decía yo aquí al doctor que el último de los descendientes de esta línea fue el director del ISSSTE en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y para comprobar que las instituciones de salud en este país no funcionan, el director del ISSSTE llega a la puerta de su institución, le da un infarto en la puerta del ISSSTE y ya ahí murió a los 54 años. Sebastián Lerro de Tejada, ya no le hicieron nada. Pues, si al director del ISSSTE no lo pudieron salvar, ¿qué se espera
a los comunes y corrientes. Pues como así estamos. También otra parte de la familia del Corral, de esta familia, está relacionada con una empresa de carácter mundial, no la Comisión Federal de Electricidad, sino Bimbo. Bimbo, ustedes conocen la empresa Bimbo, la familia Bimbo viene de esa rama. Entonces, ya estoy acostumbrado a la biografía, pero esa biografía que yo hice, el trabajo se hizo en el Archivo General de Indias, en el de la Nación, puros documentos del siglo XVIII. Pero hacer una biografía de un hombre que vivió el siglo XX intensamente era más complejo, de un hombre que tuve la dicha, el don, la bendición y todos los astros se acomodaron de tratar al embajador Cuevas Cancino, es más emocionante. Yo varias veces le decía, ¿por qué no escribe sus memorias? Imagínense todas las... Tengo muchas cosas, con esa seriedad y actitud que hablaba don Francisco, tenía muchas cosas que omitir, entonces imagínense. Y bueno, doblemente emocionado de tratar con la biografía de don Francisco. Voy a decir una cosa, somos gemelos astrales, nacimos el mismo día, el 7 de mayo, claro, él nació en 1921 en el gobierno, bajo el gobierno de el general Álvaro Obregón, yo nací en 1966. Eran los primeros meses de la posrevolución cuando nace en la Ciudad de México Francisco Cuevas Cancino. Tengo una gran duda, ¿la M de qué significa? María. Porque en varias de sus primeras publicaciones encuentro la M y sí me distanció. Pues como sí, eran antes, sí. Ya tienen todos un chorro de nombres. Sí. Siendo sus padres el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta, Sofía Cancino Rodríguez. Ella, pianista y concertista y compositora, una de las más importantes del principio del siglo XX. El matrimonio procreó 4 hijos. Francisco siguió los pasos de su abuelo materno, el abogado José Rafael Ignacio Florentino Cancino Carrillo. El hogar de los Cuevas Cancino pertenece a esa clase ilustrada de la Ciudad de México de la postrevolución mexicana. Eso explica mucho su vocación y el profesionalismo del embajador emérito de México. Es embajador emérito por decreto del doctor Carlos Salinas de Gortari desde marzo de 1992. Hago un recuento de mi primer encuentro con Francisco Cuevas Cancino. Fue en una de las salas de espera en el Palacio de Gobierno, en el gobierno del gobernador Patricio Chirinos, quien gobernaba entre los años de 1992 a 1998. Y gracias a mi compadre Antonio Romero Lajú, que en aquellos años era el secretario particular del gobernador, yo muchas veces me la pasé ahí apoyando a mi compadre, y un día llega don Francisco Cuevas Cancino. Ya se esperaba en la agenda, iba a dar un saludo al gobernador, y el gobernador en ese momento estaba ocupado y tuvimos que pasar a una antesala, la edecán, a la que instruimos muy bien porque sabíamos quién estaba de visita, el embajador de México. Se sirvió el café y yo, muy imprudentemente, insistiendo que ahí había azúcar para el café, y muy propio don Francisco me explicó que el café se toma sin azúcar. El café se tiene que saborear sin azúcar porque ya la combinación entre el azúcar y era otra cosa. Ya uno aprende pero además yo hoy lo recuerdo con mucho cariño, y cada vez que quiero contaminar mi café, no, porque el café se toma para saborearlo. Este fue mi primer encuentro con el embajador de México. El gobernador Patricio Chirinos salió de su oficina rápidamente cuando se le pasó la tarjeta que ya estaba el embajador,
y lo recibió con una gran efusión. Se ve que ya se conocía de tiempo atrás, o la educación del gobernador, sabía quién tenía frente, que era uno de los grandes hombres del servicio exterior mexicano. Luego, años más tarde, vine a pedir chamba, a buscar trabajo en la escuela Simón Bolívar, y bueno, muy amable me aceptaron, y además yo vivía aquí a una cuadra, entonces era más fácil todo. Y ya como compañero de cátedra, el embajador emérito en México, tuve la gran oportunidad de tener largas conversaciones sobre la política exterior de nuestro país. Eran los primeros meses de la Cancillería de Jorge Castañeda, el judío, el único caso de la historia de México que un hijo de un ex canciller, como lo fueron Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, en el gobierno de José López Portillo. El chamaco Jorge Castañeda era el primer secretario en el gobierno de Vicente Fox. Y yo, muy imprudente, siempre quería que me contara cómo era el servicio exterior que él inició. Francisco Cuevas Cancino es un embajador de nuestro país que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogado y que siempre tuvo claro el servicio exterior. El servicio exterior de México es uno en la primera mitad del siglo XX y otro después y otro ahora. Ahora el servicio exterior de México, si tú eres gobernador corrupto y entrega las plazas al gobierno actual, el presidente de la República te puede designar embajador, cónsul, agregado cultural como premio al servicio que le has dado a la 4 transformación. Pero no es el caso de Cuevas Cancino, que es un embajador serio y de carrera. Después del término de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, y cinco meses más tarde, se funda la Organización de las Naciones Unidas. Y el 10 de diciembre de 1948, hace 75 años, se firma la Carta de Derechos Humanos, y donde nuestra nación fue una de las 15 países que fueron firmantes de ese documento, que firmaron dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente de la República en ese momento, el veracruzano Miguel Alemán Valdés, vio bien que un joven diplomático de carrera, egresado de la Escuela Libre de Derecho, firmara tan importante documento para la historia de la humanidad. Y es sin duda el licenciado Francisco Cuevas Cancino quien hizo portavoz y firmó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, quien hizo una larga trayectoria en el servicio exterior de nuestro país, como embajador en la Organización de las Naciones Unidas, del Reino Unido, de UNESCO, de Bélgica, en la Unión Europea, Brasil, y en tantas naciones como instituciones siempre llevó en alto la responsabilidad de representar y defender los legítimos intereses de la nación mexicana. Eran los tiempos de la política exterior, de la Revolución Mexicana y sobre todo de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada, que se dicta en 1930, la no intervención en asuntos internos de otras naciones. México siempre fue respetuoso de esa doctrina hasta el 2018. El licenciado Francisco Cuevas Cancino, diplomático, vuelvo a insistir, de carrera y no a la carrera como los de ahora, quien desde 1946 supo interpretar los designios del presidente Manuel Ávila Camacho. Ya con Ávila Camacho le tocó los últimos meses. Y bueno, ocupó todos los espacios de la carrera diplomática, y yo creo que el único espacio que le faltó a don Francisco fue ser canciller o secretario de Relaciones Exteriores de este país,
ahí sí a los políticos o presidentes en turno, no sé si no le dieron o don Francisco, que fue un hombre tan recto, no aceptó alguna designación de canciller. Insisto, le faltó esta gran, pero fue amigo de todos los cancilleres, fue consejero y siempre su consejo fue tomado en cuenta. También fue fundador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, la máxima institución educativa de nuestro país. Así también fue fundador de la edición de la revista Foro Internacional del mismo Colegio de México, con la participación de Daniel Cosío Villegas, el otro gran intelectual y historiador de nuestro país. Y bueno, hablar de Francisco Cuevas Cancino no solamente es hablar del diplomático, sino también del escritor y del investigador. Y bueno, el gobierno del presidente Salinas de Gortari ya lo va a designar como cónsul honorario de la República del Ecuador en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Y el 6 de noviembre de 1990 el Congreso de la Unión le autoriza dichos nombramientos. Y para trabajar, la ciudad de Jalapa se vio impactada y engrandeció su presencia la llegada del embajador en 1997. ¿Llegaron a Jalapa o antes? En el 92 ya está por ahí. Sí. Y finalmente en el invierno del 2008 falleció, y hace 15 años dejó de latir un gran corazón a los 86 años, un corazón que no solamente fundó esta institución, dio clases en la Universidad Veracruzana, dio clases en la Anáhuac, y que recibió la Orden del Libertador y la Orden Andrés Bello por el gobierno de Venezuela, varias órdenes. Y bueno, lo único que ha faltado, que el Congreso de México le dé post-morte la Belisario Domínguez, la máxima presea que los mexicanos podemos aspirar. Yo creo que vendrán tiempos mejores para que se reconozca la labor. Esta es la parte biográfica. Yo dije, no, pues viene la maestra Cristina, pero bueno, ahora la parte que habíamos hablado con el doctor Reinaldo era platicar de la obra de Cuevas Cancino, no solamente la obra diplomática, sino ver esta gran obra que se escribió en 86 años. Yo tengo anotado 28 títulos, me falta uno que perdí, el que publicaron aquí en la escuela, una novela, El Camino, el Sendero, no me acuerdo, quise buscarlo en mi biblioteca, pero como está desorganizada, porque estoy clasificando, entonces no la encontré. Pero desde 1950 Cuevas Cancino está escribiendo no solamente la parte de la política exterior, las cuestiones jurídicas, sino se da ese gran permiso de escribir literatura, de escribir novela, de escribir teatro. Muchos de los diplomáticos de nuestro servicio exterior han escrito en funciones del servicio exterior. Carlos Fuente, Octavio Paz, todos ellos son diplomáticos porque son académicos o son escritores. Y bueno, tenemos la senda del amor ilimitado, un trabajo sobre la vida del quinto obispo de Veracruz y hoy santo de Jalapa, San Rafael Vicente y Valencia, las memorias de Hugo Groyo, el caso del collar, las máscaras americanas del heroísmo, cuentos del síndrome, la pradera sangrienta, el pecado de Gabo, el baile de Boys,
Y en la parte jurídica tenemos el Manual de Derecho Internacional Privado, Bolívar en el tiempo, Bolívar, el homenaje a Bolívar en el 150 años de su fallecimiento, la visión surrealista del Libertador, la Carta de Jamaica, la Revolución Industrial, como coautor del Manual de Derecho Internacional Privado, William Robbins, Roosevelt y la buena vecindad, la rutina de Suárez sobre los derechos naturales, introducción al sistema interamericano, el Pacto de Familia, el Congreso de Panamá, el porvenir de México, Bolívar, el ideal del panamericanismo, del Libertador, una primera publicación, la nulidad de los actos jurídicos en 1950 en francés. En teatro tenemos Edipo Libertador, Bolívar, el drama en 3 actos y en 1970 llega como presidente de México el joven Luis Echeverría Álvarez, que había sido secretario de gobierno con Gustavo Díaz Ordaz, subsecretario con López Mateos. Luis Echeverría es un hombre que también tiene 4 movimientos, los 4 movimientos como ahora la 4D con sus transformaciones. Luis Echeverría es populista, ama a los chinos, a los rusos, pero a la vez también es agente de la CIA, es el que introduce el narcotráfico con Kissinger. Luis Echeverría es el culpable, hoy ya se comprueba que en el 2 de octubre de 1968 la trágica el Estado mexicano tiene que reprimir a los jóvenes estudiantes que están protestando por mayores libertades, y faltando 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz había negociado con los jóvenes, hubo muchos diálogos, pero los jóvenes no accedieron a levantar el plantón. Teníamos ya a los invitados y la ciudad pintarrajeada y toda la situación, y Luis Echeverría tuvo que dar un golpe y tuvo que sacar al ejército y levantar a los jóvenes. No sabemos cuántos jóvenes murieron, y hoy sabemos que no es Luis Echeverría, hoy sabemos que Luis Echeverría quien autorizó esta sacada del ejército, porque el amante de don Gustavo Díaz Ordaz, un artista, en el 50 aniversario afirma que esa tarde tenía secuestrado al presidente en unas cabañas allá por el puerto de Acapulco, y que don Gustavo estaba incomunicado. Entonces ya sabemos que la orden la dio Luis Echeverría, y Luis Echeverría tiene que hacer todos los mecanismos para acercarse a los jóvenes, y entre esos mecanismos va a hacer una edición, ahí va a nombrar como subsecretario en educación a Gonzalo Aguirre Beltrán, veracruzano, fue mi director de tesis, y como subsecretario van a idear una publicación, una colección CEP 70. CEP 70 fue una publicación, se publicaron 315 libros en 6 años, un libro por semana que se vendía en el puesto de periódicos, en el kiosco, a 5 pesos, y editado a jóvenes historiadores, políticos. Toda la política educativa de América Latina se publicó, y CEP 70 es una referencia en la historia de México y de América Latina. Se publicaron autores de América Latina, autores extranjeros, norteamericanos, de historia, de antropología, de arte, de educación. Y bueno, en el número 60, este se publicó en 1976, y bueno, la publicación en aquel momento 30,000 ejemplares. Imagínense 30,000 ejemplares en una publicación. Hoy la Universidad Veracruzana, la Universidad de Veracruz, sus publicaciones, cuando muchos, son 300 ejemplares, porque ya es caro el libro y ahora la tecnología. Bueno, esta es la gran biografía, la juventud combatiente de Simón Bolívar, de 1789
83 a 1815. Este es Simón Bolívar, joven romántico. Yo comentando con el doctor que este Bolívar de antes de Hugo Chávez es un Bolívar muy serio, es un Bolívar que a mí me impacta mucho. Ahora que lo han contaminado con Marx, con Lenin y con Mao Zedong, yo no entiendo la revolución bolivariana. Primero fue Simón Bolívar, ya Marx en el 48, Lenin en el 17, Mao en los años 30. Y bueno, el libro está compuesto por 9 capítulos. Es una biografía, yo les pido que la lean. Don Francisco tenía un español, en una escritura, se ve un hombre culto, se ve alguien que maneja el lenguaje extraordinariamente bien, y los primeros 9 capítulos se leen muy rápido, y además a mí me gustó mucho desde la primera vez que lo leí hace como 40 años. Vean, de tantas lecturas ya no es el historiador que hace una frase y pone un pie de página y pone la cita del libro y de no, aquí la lectura de ese Simón Bolívar y empieza que la familia Bolívar son 8 generaciones que han estado ahí en Venezuela antes que naciera Simón Bolívar. Este Simón Bolívar joven, ese Simón Bolívar con toda también esa historia trágica, ¿no? La muerte del papá, la muerte de la mamá, el tío, y bueno, y la herencia, ¿no? Este Simón Bolívar de alcurnia, de mucho dinero y de familia. Este Simón Bolívar que a los 15 años sale para España y llega a México y lo recibe el virrey, ¿no? A ver qué venezolano de 15 años lo recibe el actual presidente, ¿no? Espero que no. Y bueno, y esta parte que seguramente ustedes conocen más que nosotros, esta relación tan intensa entre Simón Bolívar y Simón Rodríguez, ¿no? Su maestro. A mí la parte que siempre me ha gustado, esta relación tan fuerte y polémica con Francisco de Miranda, ¿no? Irse a Europa a buscar al venezolano, que es casi todo un mercenario, ¿no? Alguien que ha estado al servicio de Catalina la Grande, que está en Inglaterra, y que al final logra traérselo a la revolución de independencia, y que salen peleados, ¿no? Y Cuevas Cancino dice, finalmente, Simón Bolívar en Francisco de Miranda siempre lo vio como un padre, pero además lo dice con una belleza, bueno, y los amores de Simón Bolívar aquí, esa Manuela Rodríguez, ¿no? Esta mujer, y bueno, y finaliza el trabajo con unos apéndices, con una carta al tío Esteban, que ya es Bolívar presidente en 1825, y los documentos que nos da. Es muy grande, es muy impactante la biografía de Simón Bolívar. Yo a los alumnos en la prepa les recomiendo primero ver esta serie de Netflix que hizo Colombia, ¿no? Es en 60 capítulos. A mí se me hicieron nada los 60 capítulos, pero le dices a los chicos del grupo de Pablo que está en primer semestre, 60 capítulos viendo eso, pero y más me gustó cuando supe que el gobierno de Venezuela no le gustó la serie, ¿no? Debe ser mucho mejor la serie. Bueno, aquí está la maestra Cristiana Novera Ruiz. Ojalá que quisiéramos recopilar toda la obra de porque aparte de los libros, todo lo que escribió en artículos, ¿no? Él es un articulista del Colegio de México, ¿no? Para concentrar, a lo mejor ya con la cuestión digital, tengamos la obra completa de Cuevas Cancino, ¿no? Tanto la jurídica, la literaria, a ver si la Universidad Simón Bolívar y el Instituto Simón Bolívar hacemos un convenio y recopilar el gran aporte de este mexicano tan extraordinario y que
lamentablemente no ha sido reconocido. Yo hace poco, con los alumnos de tercer semestre, les hablé como 5 horas de don Francisco Cuevas Cancino y les encargué que vieran en las redes que había. Y hay uno que me trae, Francisco Cuevas Cancino, tenista, no sé qué le inventó. Pues muchísimas gracias, entiendo que la agenda es rápida, gracias por darme la oportunidad de conversar de este hombre, como lo fue Francisco Cuevas Cancino, como diplomático y como ser humano, un hombre extraordinario, un hombre que uno lo veía y veía este hombre alto, uno podía recordar un poco a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Este hombre sumamente culto, un hombre que México está en deuda con él por su trabajo en el servicio exterior, por su trabajo como literato y como hombre de educación. Aquí en Jalapa nos deja esta institución para los jóvenes y también para un grupo de profesores que damos clases en forma particular. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, Bueno, un poquito. Sí. Y dice más cosas comprometedoras. Como es que no grabamos, no filmamos, no, ha dicho cosas que no se filmó, No, haga usted por el apoyo. Muchas gracias. Ya contextualizado por qué Simón Bolívar. Ya no digo más. Y cuando él pasó, dijo, aquí se va a fundar la organización. Por eso los historiadores los tenemos donde los tenemos. Ahí.